hacer esto. Creo que el Señor, hermano, siempre va en contra de todo esto. Entonces, pues yo le doy la gloria a Dios, hermanos, en primer lugar, porque Amén. pues Él se digna, ¿verdad?, a voltear su mirada hacia nosotros. Y por su gracia, pues estamos sirviendo ya 8 años en la iglesia Getsemaní, San Juan de Ixmanalco. Y pues como decía mi hermana, ahora el Señor nos da esta otra oportunidad, otra área de trabajo, en el cual pues sí, al inicio hubo un poquito de temor, un poco de incertidumbre de que podremos hacerlo. Tenemos 3 pequeños. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero pues yo le decía a mi esposa, pues el Señor sabe. Él sabe, Él no se equivoca. Él tiene el control de todo y pues por su gracia, hermanos, nos llamó y pues nosotros también, pues ¿qué podemos hacer más por Él? ¿Cómo podemos mostrarle nosotros a Él nuestra gratitud, todas las cosas que Él hace a nuestra vida? ¿Verdad? No alcanzamos, ni siquiera decía uno de sus siervos, y está en su palabra, que hagamos lo que hagamos, no llegamos a alcanzar ningún título más que de siervos inútiles. Pero hermanos, gracias a Dios, gracias, y hermanos, pues gracias también a nuestra hermana que en esta hora pues nos da la oportunidad de compartirles la palabra. Traigo también algunos anuncios, pero los voy a dar al terminar el mensaje. Amén. Así que pues gracias, hermanos, también por el recibimiento. Y les invito, así como están sobre sus pies, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2, versos 42 al 47. Cuando lo tengan pueden confirmar con un amén. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer la palabra de Dios en los versos 42 al 47. ¿Lo tienen todos? Amén. Antes de leer la palabra de Dios y meditar en ella, les invito a que hagamos una oración a nuestro Dios, que Él sea quien nos hable en esta hora, que su Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas, hermanos, y también les pido que me pongan en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, en esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Padre. Yo en esta hora, de una manera muy especial, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder estar, Señor, con esta tu iglesia. Gracias, bendito Dios, porque nos has traído con bien. En esta hora, Padre eterno, hemos alabado, Señor, hemos bendecido tu nombre, te hemos cantado ciertamente, Señor. Tú eres Dios grande y Rey grande, Señor, y tú dominas sobre toda tu creación, Padre. Y que no hay ninguno como tú, bendito Dios, y que tú mereces toda la gloria y toda la honra y toda la adoración, bendito Dios. Pero en esta hora también, Señor, vamos a meditar en tu palabra, parte del culto que tenemos que rendirte a ti. Bendito Dios, te rogamos que tú seas quien hable en esta hora nuestras vidas. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Que cada día, Señor, a través de tu palabra podamos nosotros adquirir sabiduría para poder vivir sabiamente en medio de un mundo, Señor, tan perverso. En esta hora yo te ruego que tú hables, Señor, primeramente a mi vida y a la vida de cada uno de los que van a escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús. Amén, sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, versos 42 al 47. Le damos lectura todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ocupen un momento su lugar, hermanos. Bueno, en esta tarde ya quiero compartirles, hermanos, la palabra de nuestro Dios con el tema: una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Tal vez hemos escuchado ya muchas veces acerca de la iglesia primitiva. Tal vez se nos ha hablado muchas veces de esta iglesia, ¿verdad? Y que pues es propia de este título, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Bueno, tal vez el Señor en esta ocasión solamente tiene que recordarnos de su palabra. Y pues lo vamos a hacer para su gloria y para su honra. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. A mí, hermanos, en lo particular me llama la atención. Yo les decía una ocasión en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros meditemos en la palabra, bueno, tenemos que estar con esa mentalidad de que el Señor tiene que hablarnos, ¿verdad? Y cuando yo veo en la palabra de Dios acerca de hombres, ¿verdad?, que hicieron grandes cosas, o que Dios hizo grandes cosas a través de ellos, ¿verdad? Lo que a mí me llama la atención es el cómo ellos pudieron lograr todo esto. ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo es que ellos, verdad? Por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla de Elías, un hombre semejante a nosotros, ¿verdad? Y cómo es que hizo todos estos prodigios y todas estas cosas. ¿Cómo fue eso? Hermanos, esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia es sin recurso alguno. Todo lo tenía en contra, sin ningún tipo de recurso, y pudo salir adelante. ¿Cuál era la clave o cuál es la clave? Bueno, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Pues que obviamente era una iglesia que era guiada por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros debemos entender. Que hoy en estos tiempos, ¿verdad?, la mente humana, al ser humano le cuesta a veces trabajo entender esto, y es que antes de Dios trabajar a través de nosotros, bueno, Dios tiene que trabajar primero en nosotros. Amén. Antes de Dios trabajar a través de nosotros, Él tiene que trabajar en nosotros. Tiene que hacer algo en cada uno de nosotros. Ahora creo que esta iglesia, dice la palabra del Señor, que todo lo que está escrito en su palabra es para nuestra enseñanza. Bueno, esta es una iglesia, ¿verdad?, que nos sirve como ejemplo. Una iglesia que nos sirve como ejemplo, que debemos seguir su ejemplo. ¿Qué podemos nosotros hacer, verdad, para que las iglesias, o para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de estos tiempos, verdad, tal vez no llegue a esa altura, pero de alguna manera pueda asemejarse a esta iglesia, la iglesia primitiva? Orar, pero también trabajar. Orar y trabajar. La oración y el trabajo, hermanos, tienen que ir de la mano. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde iniciamos? Por nuestras familias, hermanos. Una iglesia sana está compuesta de familias sanas.
No vamos a encontrar, hermanos, nosotros algo en la iglesia, o no vamos a exigir nosotros algo de la iglesia, algo que nosotros no estamos aportando. No podemos exigir nosotros algo que nosotros no podemos dar. Una iglesia, hermanos, una iglesia sana debe estar compuesta, debe ser conformada por familias sanas. Oración y trabajo de la mano. Oración más trabajo. Vemos la situación en estos tiempos allá afuera. Mucha gente quejándose, ¿verdad? Es que la situación está mal. Es que la situación va cada día de mal en peor. Es que cuánta violencia, es que cuántos robos, es que... La pregunta es, a mí me ha tocado a veces, por ejemplo, cuando tenemos que hablarle a la gente de Dios y dice, es que si Dios existiera, no hubiera tanta maldad. Es que si Dios existiera, las cosas estuvieran mejor. Bueno, y a veces hay que confrontarlos y hay que preguntar, bueno, ¿y tú qué estás haciendo porque las cosas mejoren? ¿Verdad? Porque le dejamos todo al gobierno, que haga todo, ¿verdad? Los gobernantes, es su trabajo, ellos tienen que hacerlo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos nosotros parando, por ejemplo, cuando hablamos con gente inconversa, ¿verdad? Y se tiene que presentar la palabra y ¿estás tú haciendo algo para evitar violencia en tu casa? No, pues no, entonces, hace no mucho hicieron un estudio, decían de por qué a la gente, al ser humano, le gusta muchas veces, o por qué tiene ¿cómo podemos decir? Tiene ese hábito de cometer errores, el mismo error varias veces. Porque el ser humano tiende a cometer el mismo error varias veces sabiendo que es un error. Y entonces llegaron a la conclusión y decían de que, pues es que cometer el mismo error 2 veces no consta de ningún sacrificio. No hay que esforzarse para volver a cometer el mismo error. Es que el cerebro no tiene que estar pensando tanto y ahora cómo le voy a hacer, porque es algo que se hizo ya. Pero un cambio, ¿verdad? Pues consta de sacrificio, ¿verdad? Cuando alguien tiende a cambiar, quiere cambiar, pues obviamente va a usar de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, ¿verdad? De estar evitando a toda costa a que no vuelva a caer en lo mismo. El cristiano, o con el cristiano, pues va a ser algo similar. ¿Verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos cada día. El camino del Señor no es fácil. El camino del Señor, ¿verdad? De hecho, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, esta iglesia, hermanos, en primer lugar, bueno, era dirigida por el Espíritu Santo. Y vemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos el testimonio de esta iglesia, lo que esta iglesia pudo hacer, cuántos se convirtieron en un solo día, ¿verdad? Y así, y dice la palabra del Señor que el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y entonces era una iglesia que iba en progreso, era una iglesia que iba de atrás hacia adelante. Bueno, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que no era otra cosa más que el poder del Espíritu Santo en esa iglesia. Lo que aquella iglesia había experimentado es lo que hoy en este tiempo a muchos nos falta o les falta. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo, la presencia del
Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las evidencias, hermanos, más claras que nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo está presente en una iglesia? ¿Cuál es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está presente en un hogar? ¿Cuál es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está en una persona? Bueno, esto es algo, hermanos, que a mí en lo particular, ¿verdad?, me llena de gozo y de alegría, y a veces lloro delante del Señor cuando vienen, ¿verdad?, personas nuevas y son transformadas por el Señor. Cuando en la iglesia, ¿verdad?, hay problemas en un matrimonio, pero después vienen y el Señor entonces restaura este matrimonio. Cuando vienen las personas y el Señor transforma a las personas. Cuando vienen familias y el Señor transforma estas familias y renueva estas familias. Bueno, ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo está presente, transformando vidas, transformando familias, reconciliándose uno con otro, ¿verdad? Porque es lo que dice el Señor, es lo que pide el Señor. Bueno, cuando vemos que la iglesia está creciendo en madurez, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, verso 36 del mismo libro de los Hechos, dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese qué tan sencillo era para esta gente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Cuántas veces a nosotros, verdad? Es cierto, una sola vez somos salvos, pero hermanos, esta pregunta debe estar siempre presente en cada uno de nosotros, y no a la manera del joven rico, ¿verdad? Que cuando llegó y le dijo: maestro, ¿y qué más tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Porque cuando pregunta le dicen: los mandamientos. Los mandamientos me los sé desde la juventud. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Y a veces estamos de esta manera, ¿verdad? Que creemos que lo hemos hecho ya todo. Y a ver, ¿qué sigue más? ¿Qué más sigue que yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Qué más tenemos que hacer? Una persona, hermanos, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, le está diciendo siempre al Señor: Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer? ¿En qué puedo servirte, Señor? Nuestra prioridad, ¿verdad?, dice la palabra de nuestro Dios, es llevarle a aquella gente que no conoce, es llevarle la palabra, el evangelio de salvación. Compartir con aquella gente que no conoce. Compartir el amor de nuestro Dios. Ese amor que nos mostró a nosotros, ¿verdad? Que no siendo merecedores, recibimos de gracia, ¿verdad? Y si hablamos de trabajos, ¿verdad?, y de compromisos como iglesia, pues tenemos mucho que hacer en la obra de nuestro Dios. En donde está, hermanos, presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Decíamos, hay Dios transformando, restaurando familias, transformando hogares, transformando personas,
y una clara evidencia de lo que dice la palabra de Dios de la iglesia primitiva. Bueno, dice que cuando nosotros conocemos al Señor, ¿verdad?, Él cambia nuestra naturaleza. Y dice que esta gente era muy generosa en todas las áreas, no solamente en lo económico, en todas las áreas. Dice el verso 41 del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente en lo económico fueron generosos, sino en tiempo, fuerzas. Qué hermoso cuando una iglesia está unida, ¿verdad?, para los trabajos. Qué hermoso cuando una iglesia está unida y que ninguno dice, no, que lo hagan los demás porque yo no tengo tiempo. Pues a ver quién viene porque yo no tengo tiempo. Pues encárguele a alguien más porque es que yo no tengo tiempo. No solamente, ¿verdad?, el servicio a nuestro Dios está dentro de la iglesia, también allá afuera. Y el servicio de nuestro Dios, bueno, va a requerir en algunas ocasiones, o más bien por lo regular siempre, de lo económico, pero también de tiempo, también de esfuerzo, de que nuestras fuerzas. Qué hermoso, no hay nada más hermoso, hermanos, que nosotros invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestra vida en las cosas de nuestro Dios. No hay nada más hermoso que esto. Que invirtamos nuestros conocimientos. Hace unos días tuvimos nuestra reunión de pastores, ¿verdad? Y estábamos viendo este punto de que, pues gracias a Dios por los hermanos que ahora pues tienen a lo mejor alguna preparación en lo secular, ¿verdad? Y pues eso también puede ser de utilidad en la obra de nuestro Dios. Bueno, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y qué bueno, y esperemos que pues todos los que tienen alguna preparación, ¿verdad?, y cuando se ocupe de ello, pues puedan decir, aquí estamos, en lo que podamos apoyar, en lo que podamos servir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. La palabra del Señor dice también, ¿verdad?, que en una iglesia donde está el Espíritu Santo, dice que los miembros son llevados a su palabra, no de manera particular, no de forma individual, sino como iglesia, como congregación. La palabra del Señor a mí me llama mucho la atención, hermanos. En el libro de Nehemías capítulo 8, verso 1, dice la palabra de nuestro Dios: cuando empiezan los trabajos acerca del templo, ¿verdad? Dice el capítulo 8, versos 1 al 4, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema,
Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Todo el pueblo. En aquel tiempo, ¿verdad? No era que cada quien iba o estaba esperando un recado personal. A ver, que el Señor, que hoy no, eso no es para mí. ¿A quién le estarán diciendo eso? ¿O por qué? A veces pensamos y decimos, ¿por quién estará predicando eso el hermano o la hermana? ¿Para quién será eso? Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos llama que nosotros como congregación, ¿verdad? Tenemos que venir hacia Él, ¿verdad? Recibir su palabra, no de forma individual, sino como iglesia, como congregación. Cada vez que nosotros, aún ya sea en nuestro hogar o sea en su casa, aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante su palabra? Bueno, voy a abrir, Señor, tu palabra. ¿Cuál debe ser mi actitud? De que me va a hablar, de que el Señor me va a hablar. Y en una de esas a lo mejor tiene que hasta confrontarme. Bueno, es su palabra. Y solamente Él sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues Él tiene que enviar su palabra. Él nos conoce y Él sabe. Yo no sé, hermana Cris, cómo son los cultos de la semana. Allá en Tixmanalco al principio, ¿verdad? Decían, bueno, es culto de damas, pues que vayan las damas. Es culto de jóvenes, pues que vayan los jóvenes. Es culto de varones, pues que... Yo le digo a las hermanas, es culto de varones, y a veces nos enfocamos en enseñanza para varones. Pero las hermanas tienen un esposo. El día de mañana que sus hijos crezcan y sus hijos tengan una familia, bueno, esa enseñanza algún día la van a requerir para sus hijos. Somos varones, pero tenemos hijos y algún día van a ser jóvenes. Y esa enseñanza que aprendemos hoy, el día de mañana la vamos a ocupar. Y así. Dice que el sacerdote Esdras, ¿verdad? Leyó el libro delante de toda la congregación, hombres y mujeres, y de todos los que entendían. Todos los que entendían. ¿Cuál era la clave? Había compromiso. Había compromiso. El pueblo se quiso comprometer. Cuando más adelante habla la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo el pueblo se comprometió al responder amén. Dijeron sí, amén. Había compromiso. Había devoción, ellos deseaban la palabra. Hace unos días también decía un hermano, cuando también en el mismo libro de Mías habla, ¿verdad? De que en aquel tiempo el pueblo tenía hambre de la palabra. Y decía alguien, bueno, es que en aquel tiempo tenían hambre porque no tenían una Biblia, y por eso se refiere no. Yo creo que la palabra de nuestro Dios, entre más saciado nos tenga, ¿verdad? Más hambre nosotros debemos tener de la palabra. Para beneficio propio, hermanos. Había compromiso, había devoción de la palabra. La palabra, ¿verdad? Dice que era el centro de su vida. Nosotros no hacemos nada por casualidad, no tenemos este púlpito por casualidad, no se pone el púlpito al centro, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, te tiene que estar siempre aquí, hermanos, delante de nosotros, para que a través de esta palabra, en un lugar donde la podamos ver, para nosotros poder caminar a través de este libro. A través de la palabra de nuestro Dios aquí, donde no para allá un rincón, ni hacia el otro rincón enfrente. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. La palabra de nuestro Dios, el centro de nuestras vidas. Había compromiso. La gente se comprometía.
Hermanos, hoy en día la falta de compromiso hace que haya falta de aplicación de la palabra de nuestro Dios. Hoy la falta de compromiso hace que haya falta de aplicación a la palabra de nuestro Dios hacia uno mismo. Y la falta de aplicación de la palabra de Dios hacia uno mismo es lo que está causando en estos tiempos que haya falta de santificación. Para que el Señor nos santifique a través de su palabra tiene que haber compromiso, nosotros comprometernos con Él. Bueno, hacemos el compromiso, ahora ¿qué sigue? Aplicar la palabra a nuestra vida. La palabra también dice, ¿verdad?, que tenemos que mirarnos frente a la palabra como un espejo. Amén. Y vernos. Cuando nos ponemos al espejo para peinarnos, ¿verdad?, vemos, por aquí me falta peinarme, y nos aplicamos gel. Me falta acomodarme el cuello de la camisa. Así es. ¿Qué me falta? Nos examinamos a través de la palabra. Bueno, a mí me falta, no sé, tal vez ser un poco más amoroso con los demás. Me veo al espejo, que es la palabra de Dios, y ¿qué me falta? Ser un poco más paciente con los demás. ¿Qué me falta? Bueno, según lo que leemos en la palabra del Señor acerca de la iglesia primitiva, dice que todos estaban juntos. Bueno, a lo mejor a mí me falta estar más con la iglesia. Y así, hermanos. Pero tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Por la falta por el incumplimiento del compromiso, ¿verdad?, es que ahora se inventaron los contratos, porque la gente empezó a faltar a su compromiso. Antes los compromisos eran solamente de palabra. La palabra valía antes. No sé si alguno de ustedes alcanzó a escuchar acerca de sus abuelos o de sus bisabuelos, de que antes la palabra valía, y una palabra se tenía que decir, y eso bastaba, una palabra. Ahora no. Ahora hay que hacer un contrato y con cláusulas, ¿verdad? Por si alguien no cumple el contrato, bueno, es digno de una sanción. Hace falta compromiso para que haya también aplicación de la palabra y haya también santificación. Dice la palabra de nuestro Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Dice el verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los según la necesidad de cada uno. Comunión, que es koinonía, ¿verdad? No es estar juntos, no es el simple hecho de estar juntos, ¿verdad?, sino más bien sentir la necesidad de la comunión, sentirse parte de la iglesia. Cuando no venimos a la iglesia por la situación que sea, ¿verdad?, sentir que algo nos falta, eso es comunión. Hace 2 semanas, ¿verdad?, que en la iglesia Getsemaní, en Tienxmanalco, tenemos cultos domingo, lunes y miércoles. Y hubo un asunto en San Miguel que tratar, entonces no fuimos miércoles, fuimos solamente domingo y lunes. Y pues fuimos el miércoles a la iglesia en San Miguel, pero de lunes a domingo otra vez sentí que habían pasado como 15 días que no había ido a la iglesia. Sentí como que era mucho tiempo, ¿verdad? Porque, hermanos, la comunión unos con otros tiene que ser parte de nosotros. No es el simple hecho de estar juntos, no es el simple hecho de reunirnos, sino que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que vamos hacia la misma meta. Todos tenemos una misma esperanza. Cuando dice la palabra del Señor que ellos vendían sus propiedades y sus bienes, bueno, no quiere decir que ahora, ¿verdad?, vendamos todo y lo repartamos entre todo. Si hay alguna necesidad, bueno, tenemos que hacerlo.
Pero más bien lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que verdaderamente nosotros tenemos que entender, lo que quiere decir este verso, ¿verdad? Es que a mí me importa mi hermano. A mí me importa el que se sienta al lado. Yo le digo a los hermanos, mire, cuando no vienen y les estoy marcando más tarde, no es que yo quiera saber a dónde se fueron. No es que yo quiera saber en dónde están. Me preocupan. Y a veces le digo a mi esposa, ya no los vamos a ir a ver. Ya los fuimos a visitar muchas veces. Ya no. Ya se les habló, ya se. Y ahí vamos otra vez. Y me dice mi esposa, ¿a dónde vas? Vamos a ver a fulano de tal. Vamos a ver a este hombre. Vamos a ver a... Eso es a lo que la palabra de nuestro Dios se refiere. Me deben importar los demás. Vamos a ver, tendrá alguna necesidad. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver cuál es la situación, el por qué está faltando, el por qué esto, el por qué lo otro. Eso, hermanos, así es una iglesia. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay comunión. Así es la iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. La iglesia es llevada hacia la palabra de Dios, les decía, ¿verdad? No como esperando recaditos personales. A ver que el Señor que me va a hablar. Hoy no, el Señor no. Hoy como se habló de estar unidos, hoy como se habló de trabajar juntos, hoy como se habló de hacer... No, y el Señor no me habló. No. La iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, dice su palabra, ¿verdad? Que es llevada a su palabra como un solo hombre, como una sola congregación. Hay comunión, hay compromiso. La iglesia primitiva, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿verdad? Que al principio, que a su inicio, las necesidades que tenían, las situaciones que padecían, primeramente los llevó a depender de la mano de Dios, pero en segundo lugar, dice que la necesidad que esta iglesia tenía los llevó, dice en su comienzo, a depender del uno del otro. Yo dependo de mis hermanos y mis hermanos dependen de mí en todas las áreas, principalmente en el área espiritual. Principalmente en el área espiritual. Mis hermanos dependen de mis oraciones. Mis hermanos dependen de mis palabras de aliento, mis palabras de ánimo. ¿Cómo estás? No has venido a la iglesia. A veces la iglesia, ¿qué cree? Cree que eso es solamente el trabajo del pastor. A mí me ha tocado, hermanos, lastimosamente, cuando me oiga, pastor, ¿y no ha usted ido a visitar a fulano de tal? Ya cuando fuimos 3 o 4 veces. ¿Sí? ¿Usted ha ido? No. Tenemos que aprender como iglesia a depender unos de otros. No solamente en el área económica, no solamente cuando estamos en una necesidad, en todo el tiempo. La palabra del Señor dice, oren los unos por los otros. Tenemos que orar unos por otros. El pastor ora por la iglesia tiene que orar por el pastor. Por los que sirven, por los músicos, por toda la iglesia. Tenemos que orar unos por otros. Por eso es que la palabra del Señor dice, por esa necesidad en su comienzo, ¿verdad? Entonces aprenden a depender primeramente de la mano de Dios, después aprenden a depender el uno del otro, y por eso la palabra del Señor dice, por eso es que ellos tenían todas las cosas en común. Un propósito, una misma meta, una cosa, son una sola cosa tenían ellos. Porque el Señor así diseñó la vida cristiana. Hermanos, nuestra vida, la vida cristiana que el Señor ha diseñado, ¿verdad? No es para vivirla individualmente, de ninguna manera.
Individualmente no vamos a llegar a ningún lado, hermanos. Dice su palabra, es mejor 2 que 1, porque si el solo se cae, ¿quién lo levanta? Imagínense. Y hay gente así que dice, no, a mí me ha tocado de repente ir a visitar gente y me dice, no, gracias, dice, yo estoy bien. Yo en mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, en mi casa pongo cantos y me pongo a cantar. Así estoy bien, bueno. ¿A quién le va a decir, hermanos, pido oración por mí? Estoy pasando por un momento complicado, por un momento difícil, oren por mí. ¿A quién le va a decir si está solo? ¿Quién va a saber de sus necesidades si está solo? A veces la congregación a veces cree, ¿verdad?, que nosotros sabemos todo y que antes de que se nos diga ya sabemos el por qué no viene y quieren que vayamos y los visitemos, pero pues si no sabemos cuál es la situación. Entonces, bueno, la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿verdad?, que así como esta iglesia, tenemos que aprender a depender unos de otros, espiritualmente hablando, principalmente. Aprender a depender unos de los otros. Porque así Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunión, para vivirla como iglesia. Cuando leemos acerca de esta iglesia, hermanos, que les vuelvo a repetir, yo creo que se nos ha hablado demasiado de esta iglesia y seguimos todavía aprendiendo de esta iglesia, ¿verdad? Cuando leemos acerca de ella, dice la palabra de nuestro Dios que no solamente, miren, que muchos de ellos no solamente se desprendieron de sus posesiones. Dice que muchos de ellos no solamente se desprendieron de lo que tenían, no solamente vendieron lo que tenían, sino dice que muchos de ellos, miren, se desprendieron de sus privilegios, se desprendieron de sus comodidades, se desprendieron de sus posiciones sociales. Hermanos, delante de nuestro Dios, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, que delante de nuestro Dios todos somos iguales. A mí me gusta mucho un canto que cantamos en la iglesia, uno que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Que está sin ofender a ninguno, hermanos. Cuando yo era pequeño, yo quería ser mecánico de aviación. Pero hermanos, y por mucho tiempo, por situaciones que no se dieron, a lo mejor por un lado habían las posibilidades, porque yo tenía un tío en el ejército, y de hecho él fue el que le dijo a mi mamá: me lo voy a llevar, lo voy a meter a la escuela, y hay que aprenda un oficio, que haga algo en el ejército, y mi mamá no quiso, Dios sabe por qué, ahora entiendo por qué, no quiso. La primera vez, hermanos, que yo escuché este canto, entendí, hermanos, que sea quien sea, hermanos, la posición que tenga, hermanos, no hay lugar más grande que estar, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Nada mejor, hermanos, que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Dios. Y miren, por eso es que esta gente, o por eso es que este grupo de cristianos, ¿verdad? Por eso es que Dios pudo hacer mucho a través de esta gente. Por eso es que la gente, a lo mejor al principio, ¿verdad?, en son de burla les dijeron cristianos, porque les dijeron que son cristitos, ¿verdad? Porque ellos vieron lo que hacían, su manera de ser, su comportamiento era igualita a la de Cristo. Porque se tuvieron que despojar de todo.
No dijeron, bueno, aquí yo es el que tengo, entonces como yo es el que tengo, el que no tiene que sirva. Como yo es el que tengo, bueno, a mí deme una posición más alta, y el que no tiene, denle un trabajo menor. No solamente se despojaron de sus posesiones, sino de su posición social también, de sus comodidades y de sus privilegios. Y a veces, hoy en día, a veces, y no en todos, en algunos, nos cuesta esto. Nos cuesta humillarnos delante del Señor. Nos cuesta decirle al Señor, Señor, tú tienes el control. O más bien nos cuesta decirle, Señor, toma el control de mi vida. Nos cuesta porque el hombre por naturaleza, la carne por naturaleza es orgullosa. ¿Verdad? Y le gusta decir la carne, yo tengo, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Yo tengo estas cualidades, yo tengo estas posibilidades, yo tengo estas habilidades. Dios pudo hacer mucho a través de ellos, porque no solamente se despojaron, se desprendieron de sus posesiones, sino también de sus posiciones sociales de las que ellos tenían, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban cada día unánimes. La palabra unánimes, ¿verdad? Cuando dice que ellos perseveraban unánimes, dice que ellos luchaban cada día hombro a hombro, ni uno más adelante ni uno más atrás, hombro a hombro. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en cuanto a esto, capítulo 1, verso 27, dice la palabra de nuestro Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo hombro a hombro, luchando hombro a hombro. ¿En contra de quién? En contra del otro que se quiere sentir mejor que yo. En contra del otro porque ya lo pusieron a servir. No. En contra del que me criticó. No. En contra de nuestro adversario, el diablo, el enemigo de la iglesia. Luchando hombro a hombro cada día. Dice la palabra del Señor, comían juntos cada día con alegría y sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. Se habían desprendido de su posición social. Todos somos iguales aquí. Ninguno es más que el otro. Todos somos iguales. Ninguno es más. Y por eso es que habían logrado esto. Estaban juntos. Compartían juntos. ¿Cómo pudieron hacer ellos esto? Un poco difícil en estos tiempos. Un poco complicado, ¿verdad?, de hacer en estos tiempos. ¿Cómo pudieron hacer ellos esto? Bueno, la misma palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, nos lo dice en el verso 42 que le damos lectura, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones.
El apóstol Santiago, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 3, habla y dice que no tenemos porque no pedimos. Y si a veces pedimos, pedimos mal, porque a veces siempre pensamos que este texto está pidiendo de lo material. Miren, hermanos, hoy en las iglesias no hay gente que quiera trabajar. Hoy los siervos escasean, los siervos faltan. ¿Por qué? Porque no hay quien le pida al Señor, Señor, o le diga: si yo puedo servirte en algo, aquí estoy, Señor. No hay. No hay quien le diga eso al Señor. Hoy la vida misma nos ha enseñado, ¿verdad? La vida misma hoy le está enseñando a nuestros jóvenes que ellos no nacieron para sufrir, que si sus padres sufrieron, que si nuestros abuelos sufrieron, bueno, ahora hay posibilidades para que no se repita la misma historia, que si sus padres, sus abuelos fueron gente que no tuvieron, bueno, ahora ellos les enseñan en el mundo las posibilidades de cómo lograr lo que se quiere en esta vida. Pero no hay quien le pida al Señor: Señor, si te puedo servir, aquí estoy. Porque a veces vamos detrás de un nombramiento aquí en la tierra, ¿verdad? De una posición aquí en la tierra. No, pero si servimos al Señor, ¿de qué vamos a vivir? Ese es el temor de muchos hermanos. ¿Por qué no empezamos a pedirle al Señor: Señor, bueno, por lo menos si no vamos a servir nosotros, pedirle al Señor: Señor, levanta siervos, levanta siervas que estén dispuestos a servir en tu obra. Dice la palabra del Señor que no tenemos porque no pedimos. Dejemos a un lado a lo mejor lo material. ¿Cómo es que lograron ellos, ¿verdad?, estar todos juntos? ¿Cómo es que había comunión? ¿Cómo es que cada día se añadía más gente a la iglesia? ¿Cómo es que ellos sin ningún tipo de recurso pudieron salir adelante, ¿verdad? Y cada día la iglesia iba creciendo, ¿verdad? Porque habían entendido lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque ellos pedían. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que oremos en el Espíritu. Lo que la palabra del Señor quiere decir, ¿verdad?, que nosotros oremos por todo aquello que a la carne no le gusta. Orar en el Espíritu y decirle al Señor: Señor, quítame el orgullo, ¿verdad? Quítame todo lo que lo que a veces estorba para poder tener comunión unos con otros, ¿verdad? A veces nosotros estamos en las reuniones en la iglesia y pues uno con ese amor que ve a todo mundo, ¿verdad? Vemos que no pasa nada y que todos estamos comiendo bien a gusto y estamos platicando y pasan los días y no, es que es pastor, ¿se dio usted cuenta que ese día que fulana de tal con fulano de tal y que no sé qué y esto y es que pasó y es que... ¿Cómo? Porque a veces no estamos, ¿verdad?, en ese mismo sentir. Porque a veces estamos, pero no estamos con ese mismo propósito. A veces venimos, ¿verdad?, y más allá de unirnos en la alabanza, en la adoración, uno no puede cantar. Se adelantó, se atrasó, se salió del tono. A veces se nos está predicando, ¿verdad? Y les decía, y a veces decimos: oh no, esa palabra, pues no sé por qué estará predicando de eso la hermana. ¿Para quién será? Cuando dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en el tiempo de Esdras dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Fueron porque el Señor les iba a hablar a través de su palabra. Porque Dios les iba a hablar a través de su palabra. Bueno, ahora vemos que la oración junto
con el trabajo. La oración junto con el trabajo. Hace falta decirle al Señor, Señor, que yo pueda comprometerme contigo. Hace falta decirle al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda aplicar tu palabra a mi vida. Señor, ayúdame para que nuestra iglesia sea una iglesia, ¿verdad? Que en donde haya comunión unos con otros. Que, Señor, ayúdame para que en nuestra iglesia, ¿verdad? Pues siga habiendo eso. Tú sigas transformando familias. La gente que viene llegando, que siga siendo transformada. Las familias que vienen llegando sigan siendo transformadas. Ayúdame, Señor, a que yo me sienta parte de la iglesia. Porque a veces, hermanos, aunque decimos que somos parte de la iglesia, eso no es una realidad de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos que somos parte de la iglesia y decimos, vamos a hacer esto para mejorar la iglesia. Yo no puedo. A veces decimos ser parte de la iglesia y, hermanos, vamos a trabajar en este asunto para la iglesia. No, yo no puedo. Pero decimos ser parte de la iglesia. Hace falta pedirle al Señor, ¿verdad, Señor? Que yo realmente me sienta pues parte de la iglesia. Cuando iniciamos la obra en Tixmanalco, los hermanos me dijeron, bueno, ¿cuál es su intención acerca del inmueble? Estaba muy deteriorado, no había baños. Ahora, por la gracia de Dios, pues ahí vamos avanzando. Y yo le dije, hermanos, es mi casa, ahora es mi casa. Y gracias a Dios empezamos todos a trabajar y a hermosear la casa, ¿verdad? Porque somos parte de... Somos parte de pedirle al Señor ahora en oración, Señor, que mi hermano me importe, y no solamente que yo diga me importas, sino que se vean las acciones. Me importas porque me preocupa tu bienestar y sobre todo tu salvación. Ánimo, adelante, el Señor está contigo. Vamos a trabajar juntos. Vamos a seguir juntos. Hermanos, una iglesia que tenía todo en contra. Gracias a Dios porque hoy no sufrimos persecución. Gracias a Dios. Porque hoy tenemos esa libertad de poder alabarle, de poder venir y de poder cantarle, ¿verdad? Sin que nadie nos esté esperando allá afuera para agarrarnos a pedradas. Bueno, vamos a trabajar para la gloria de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor en oración. Una iglesia les decía que todo estaba en su contra, que no tenían de dónde. Bueno, eso ayudó, ¿verdad? A que ellos en primer lugar aprendieran a depender de Dios. En segundo lugar, a que aprendieran a depender unos a otros. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer todo? Bueno, tenemos que dejarnos guiar cada día por el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que comprometernos con Él. Hermanos, no es un compromiso con el pastor, es con Dios. Un compromiso con nuestro Dios para que nosotros podamos aplicar su palabra a nuestra vida. Y cuando nosotros apliquemos su palabra a nuestra vida, entonces habrá santificación en nosotros, hermanos. Aprenderemos todo lo que esta Biblia, hermanos, tiene para enseñarnos cómo ser una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Póngase de pie. Póngase de pie. Oramos, hermanos, a Dios por su palabra, para que cada día, hermanos,
Oremos a nuestro Dios, no solamente por nuestra iglesia local, por cada una de las iglesias que componen, hermanos, nuestro distrito, ¿verdad? Y que cada día nosotros pues aprendamos de lo que la palabra de nuestro Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos su palabra en nuestras manos. A mí me llamó mucho, hermanos, la atención un testimonio de un pastor, no me acuerdo, hermanos, si es de Corea del Norte o Corea del Sur. Uno de estos dos países es comunista también, pero uno está permitido el cristianismo. Entonces dice que el pastor lo invitaron a predicar a China. Y entonces el pastor esperaba llegar a una iglesia grande con muchos miembros y llega, hermanos, a un cuarto de 4x4 y lo espera una sola hermana y le dice: ¿dónde están las bancas? ¿Dónde está el púlpito? ¿Dónde están los hermanos? Y le dice esta hermana: ahorita llegan los hermanos. Bueno, ¿y en qué se van a sentar? No van a caber. Y dice que empezaron a llegar uno por uno. ¿Y dónde están sus Biblias? Y le dice la hermana: no, aquí no está permitido usar Biblia. Bueno, empezó el pastor a compartirles la palabra de uno por uno toda la noche. Llegaba uno, terminaba ese otro. Y el pastor le decía: abran su Biblia o vamos a leer en tal libro. Y los hermanos recitaban el texto de memoria. Entonces, al final llega una hermana y le dice: pastor, ore por nosotros, para que un día nosotros podamos adorar a Dios con ustedes. Y dice el pastor: no voy a orar por ustedes, voy a orar por mi país, porque teniendo todas las posibilidades de poder reunirse, no se reúnen, porque teniendo todas las posibilidades de leer su palabra, no la leen. Y a veces, hermanos, está en nuestra situación. En lugar de aprovechar el tiempo para trabajar para la gloria de Dios, a veces somos hasta piedra de tropiezo. ¿Cuánta gente allá afuera se está perdiendo? Y nosotros aquí peleando un puesto, un nombramiento, un lugar. ¿Cuánta gente allá afuera está necesitando que se le diga: Cristo te ama? Y nosotros aquí desaprovechando, hermanos, lo que el Señor de gracia nos ha dado. Y a veces con nuestras acciones estamos diciendo al Señor: no quiero nada de ti. ¿Cuántas veces con nuestra indiferencia le decimos al Señor: Señor, eso no es para mí? Aprovechemos, hermanos, la oportunidad. Tenemos la oportunidad, tenemos su palabra. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Tenemos que hacer un compromiso con nuestro Dios. Porque Él sabe, cantamos muchas veces este canto que dice: sabes que puedo ser útil, sabes que te puedo servir, y Él lo sabe. La pregunta es: nosotros lo sabemos. Estamos dispuestos a decirle al Señor: bueno, yo sé que solo con tu presencia, yo solo sé que solo contigo. Lo que más cuesta es decirle al Señor: aquí estoy. Lo que más cuesta es decirle al Señor: Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero si puedo servirte, aquí estoy. Lo que más cuesta, pero hermanos, es lo que necesitamos: dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Oramos. Padre Todopoderoso que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias.